¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen, que estén con nosotros en este segmento de información útil, donde documentamos hechos de la vida pública con el propósito de tener más elementos informativos para hacer un análisis mínimamente razonable de los asuntos que nos afectan o que son importantes para todos nosotros. Pues resulta que aunque en 2025 se llevará a cabo la elección para renovar a la mitad de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, los 6 partidos políticos nacionales con registro oficial solo tendrán que atender comicios locales para renovar presidentes municipales en los estados de Veracruz, 212 alcaldes en Veracruz, y en Durango, donde se renovarán 39 alcaldías. Pero eso no será obstáculo para que disfruten incrementos muy jugosos en su financiamiento, que van del 21.51% en el caso de Morena al 42.54% en el caso de Movimiento Ciudadano. Es decir, un año en el que no habrá elecciones federales, porque finalmente en la elección del Poder Judicial los partidos políticos no tendrán injerencia directa, pero a pesar de eso, de que tendrán muy poca actividad, los partidos políticos van a recibir jugosos incrementos en el financiamiento que les proporciona el Estado y que es dinero de los contribuyentes. El enorme gasto en los partidos políticos ascenderá este año a los 7,354 millones de pesos. 7,354 millones de pesos, pese a que no habrá elecciones federales que les involucren. Además de que su padrón de afiliados sigue siendo muy pobre, que apenas representa un 5.51% con respecto a la lista nominal de electores del país, actualizada hasta el jueves 30 de enero del 2025. Vemos en la diapositiva número 3 para que quede registro de las elecciones locales para presidentes municipales en el estado de Durango. Este domingo 1 de junio se va a votar por 39 presidentes municipales, 39 regidurías y 39 sindicaturas y 326 regidurías. Solo se renovarán 39 presidentes municipales en el estado de Durango. Ahí ven ustedes en la diapositiva 3 los tiempos que ya están corriendo. Y en la diapositiva número 4, para que quede el registro, en Veracruz se van a renovar los titulares de 212 presidencias municipales. También junto en ese paquete van 212 nuevos síndicos y 630 regidores. Estas dos elecciones locales son las únicas que tienen los partidos políticos: 39 alcaldes en Durango, 212 presidentes municipales en Veracruz, y el resto será la elección del Poder Judicial, donde los partidos no se tendrán que involucrar directamente. Pero a pesar de eso, tendrán incrementos jugosos en el financiamiento que les proporciona el Estado con dinero de los contribuyentes. Los números pueden ser engañosos, pues a primera vista parecería que entre 2024 y 2025 hay una disminución en el financiamiento de los partidos políticos, al bajar en global
de 10,444 millones de pesos a 7,354 millones de pesos. Sin embargo, no hay que perder de vista que el año pasado hubo una partida extraordinaria de más de 3,000 millones de pesos solo para el financiamiento de las campañas electorales. En el 2024, el financiamiento de las actividades ordinarias permanentes de 7 partidos políticos representó un gasto de 6,609 millones de pesos. Ese fue el gasto en las actividades ordinarias de los partidos en el 2024, 6,609 millones de pesos. Y en el 2025, para esas actividades ordinarias, los partidos políticos tendrán un monto de 7,003 millones de pesos. Es decir, habrá un incremento. El año pasado hubo elecciones federales, este año no hay elecciones federales. El año pasado había 7 partidos políticos, este año solo habrá 6 partidos políticos y a pesar de eso se incrementa el gasto en actividades ordinarias de 6,609 millones a 7,003 millones de pesos. Y lo vemos en las diapositivas siguientes. En la diapositiva número 6 vemos el financiamiento público federal a partidos políticos en 2024 y ahí observamos que para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes se destinaron 6,609 millones de pesos. Y en el segundo renglón vemos que los gastos de campañas para partidos políticos, esto fue adicional, ascendió a 3,304 millones de pesos. Y habría que considerar lo que dice el último renglón de esta diapositiva número 6, que para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, para comparar 24 con 25, hay que restar los 472 millones del PRD que perdió registro y no recibe subsidio en el 2025. Es decir, del gasto ordinario de partidos en el 2024 fue para 7 organizaciones políticas y en 2025 será solo para 6 partidos políticos. De tal manera que de 6,137 millones que podemos calcular para el 2024, pasamos a 7,003 millones de pesos el financiamiento de actividades ordinarias de los 6 partidos políticos que tienen registro. Es decir, un incremento indudable, injustificado, pero que los partidos políticos obtienen con base en una fórmula que ya existe en la Constitución General de la República que vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué son las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos? Este es el principal gasto de los partidos políticos, pero ¿qué es este asunto de las actividades ordinarias permanentes? Bueno, esto lo aclara el artículo 72 de la Ley General de Partidos Políticos. Ahí nos dice cuáles son estos gastos obligadísimos de los partidos. Inciso A. El gasto programado que comprende los recursos utilizados por el partido político con el objetivo de conseguir la participación ciudadana en la vida democrática, la difusión de la cultura política y el liderazgo político de la mujer. Yo le preguntaría a usted, en su colonia, en su barrio, en su cuadra, ¿alguna vez ha pasado algún militante, dirigente o miembro de algún partido político para comentar con usted o tratar de comentar con usted algún asunto relacionado con la vida democrática del país, con los principios que postulan los partidos políticos, con esa iniciativa y excitativa que los partidos políticos deben hacer al ciudadano para que participe en la vida democrática del país? Bueno, eso se supone que tienen que hacer los partidos políticos y es parte de los gastos fundamentales que los ciudadanos les financian año con año. También forman parte de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos los gastos de estructura partidista, de campañas realizadas dentro de los procesos electorales. El gasto de los procesos internos de selección de candidatos, el cual no podrá ser mayor al 2% del gasto ordinario establecido para el año en el cual se desarrolla el proceso interno. Usted sabe que muchos procesos internos en los partidos políticos están amañados y por anticipado ya se sabe quién va a ser el candidato, el que tenga la anuencia del grupo hegemónico en el partido o el que tenga la bendición de la dirigencia del partido. También
También se consideran gastos en actividades ordinarias permanentes los sueldos y salarios del personal, el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, papelería, energía eléctrica, combustible, viáticos y otros similares. También se incluye en estos gastos la propaganda de carácter institucional que lleven a cabo los partidos políticos, así como las diferentes campañas de consolidación democrática, sin que en las mismas se establezca algún tipo de frase o leyenda que sugiera posicionamiento político alguno. La misma pregunta, allí en su colonia, en su barrio, en su cuadra, ¿han llegado por ahí algunos militantes, dirigentes o simpatizantes de algún partido político a hacer alguna campaña de afiliación, de convencimiento? Excepto que cuando hay campañas políticas se aparecen por ahí los políticos a tratar de engañar a la gente para que vote por ellos, pero en temporada que no es electoral, ¿alguna vez ha recibido usted en su casa algún folleto, fascículo o propaganda de partido que le explique cuáles son los fines del partido y cuáles son los principios que esos partidos defienden? Bueno, pues para eso se supone que son los 7,003 millones de pesos que este año se le van a dar a los partidos políticos. Bueno, pues entonces hay muchos partidos que sin hacer su tarea, sin verdaderamente trabajar con los ciudadanos en favor de la democracia, se han vuelto partidos muy ricos porque reciben mucho dinero de los contribuyentes. Los partidos más ricos de México, de acuerdo con el presupuesto que les fue asignado este año, son Morena, con 2,486 millones de pesos para actividades ordinarias, así como lo oye usted. Este año Morena tendrá 2,486 millones para actividades ordinarias. ¿Y quién le sigue? Bueno, pues le sigue el Partido Acción Nacional con 1,233 millones de pesos. Y el tercero, por su financiamiento, es el Partido Revolucionario Institucional con 933 millones de pesos. Partido que ya le pisa los talones, al que ya le pisa los talones Movimiento Ciudadano, que este año gastará 921 millones de pesos contra 933 millones del PRI. Hay partidos políticos, y usted lo sabe, hay partidos políticos que sin tener mayores méritos que ser rémoras o comparsas de un partido mayor, como es el caso de las organizaciones que se montan en Morena para ganar candidaturas, votos y posiciones en los poderes legislativo y ejecutivo, que tendrán en 2025 muy jugosos incrementos presupuestales. Por ejemplo, el Partido del Trabajo es uno de los nuevos ricos con 637 millones de pesos y va de la mano con su socio, el Partido Verde Ecologista de México, que este año tendrá 790 millones de pesos de subsidio con recursos de los contribuyentes. Vamos a ver en detalle todos estos datos en la diapositiva número 12. Ahí ve usted las actividades ordinarias, las actividades específicas, la franquicia postal, la franquicia telegráfica y una partida del 3% del gasto ordinario que se destina particularmente y específicamente para promover lo que se llama liderazgo de mujeres. Ahí ve usted, por ejemplo, los números de las actividades ordinarias, es decir, el gasto que obligadamente realizan los partidos, aunque no se justifique. Ahí tiene usted los 1,233 millones del PAN, los 933 millones del PRI en la primera columna, los 637 millones del Partido del Trabajo. El Partido Verde Ecologista tendrá 790 millones. Movimiento Ciudadano, 921 millones. Y el nuevo rico de la comarca, el Partido Morena, 2,486 millones de pesos. En total, en total, esta cantidad de los 7,003 millones de pesos se los van a gastar 6 partidos políticos. Todos estos datos aparecieron publicados en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 29 de enero del 2025. Y la última columna, la de la derecha, liderazgo de mujeres, es un gasto que forzosamente los obliga a hacer el INE
el Instituto Nacional Electoral les impone este gasto para que destinen algo para apoyar directamente la formación política y la promoción de las mujeres, porque en ese sentido la mayoría de las dirigencias partidistas no piensan ni apoyan a las mujeres. En el comparativo del financiamiento para actividades ordinarias de 2024 y 2025, vemos incrementos muy notables y poco justificables por la importancia y el peso específico de los partidos. Por ejemplo, el incremento presupuestal de Movimiento Ciudadano es del 42.54%. Partido del Trabajo incrementó su ingreso presupuestal entre 24 y 25 en un total de 41.13%. Y el alza de la riqueza del Partido Verde fue de 39.94%. Y todo esto con dinero de usted, de los contribuyentes. Vamos a la diapositiva 14 para que usted vea claramente cómo se da este fenómeno de enriquecimiento de algunos partidos que en la práctica, en los hechos, en la percepción de la mayoría de la gente, no se lo merecen. Partido Acción Nacional. Fíjese, aquí está un dato muy interesante. Aquí se ve la pobreza del Partido Acción Nacional y cómo ha disminuido su porcentaje de votación o cómo su votación se ha movido prácticamente nada para mantener el financiamiento en la misma proporción entre el 2024 y 2025. Usted sabe que el presupuesto se asigna con base en el porcentaje de votos de los partidos. Entonces aquí es notable que en el caso del Partido Acción Nacional no se movió demasiado su porcentaje de votación de tal manera que entre el 24 y el 25 su incremento fue de apenas el 0.59%, es decir, medio punto porcentual incrementó su presupuesto el PAN, pero aún así es un presupuesto muy elevado. En el 2024 el PAN tuvo 1.226 millones de pesos y en el 2025 tendrá 1.233 millones de pesos, un incremento de apenas 7 millones de pesos. El Partido Revolucionario, aquí también se ve la debacle del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que en el 2024 tuvo para actividades ordinarias 1.201 millones de pesos y baja a 933 en el 2025 con una caída, un decremento de 267 millones. El PRI perdió, al bajar su votación en los comicios del 2024, el PRI perdió 22% de su financiamiento. Y bueno, y los nuevos ricos de la pradera, los que se montaron en la potencia electoral de Morena para competir en los comicios del 24, casos como el Partido del Trabajo, que de 451 millones aumentó a 637 millones en un año, 185 millones más, que representan un crecimiento del 41.13%. El Partido Ecologista de México incrementó su presupuesto entre 2024 y 2025 en 225 millones de pesos, luego de la buena votación que sacó en el 2024 con un empujonzote del Partido Morena. Su crecimiento presupuestal en un año fue del 39.94%. Y al que sí le fue de maravilla fue al Partido Movimiento Ciudadano, que de 646 millones en 2024 tendrá 921 millones en el 2025, 274 millones más para un incremento porcentual del 42.54%. Y Morena, que es el partido más fuerte y que además es el partido que tiene más membresía en la República, aumenta su presupuesto de 2.046 a 2.486, un incremento de 440 millones que representa el 21.51% de incremento entre 2024 y 2025. Pero aquí ve usted casos como el del Partido del Trabajo, el Partido Ecologista, el Partido Movimiento Ciudadano, que tuvieron incrementos altísimos, mucho incremento presupuestal que no se merecen. Y veamos ahora el caso del presupuesto del INE. En el caso del Instituto Nacional Electoral no hay un cambio sensible en el monto de su presupuesto base, del presupuesto que le permite mantener funcional su estructura en el país.
En el 2024 su presupuesto base fue de apenas superior a los 12.860 millones de pesos y en 2025 ascenderá a 12.305 millones de pesos. Pero no hay que perder de vista que aunque no habrá comicios ordinarios federales, usualmente para presidente de la República, senadores y diputados, el INE sí tendrá que resolver los comicios para renovar la mitad de los integrantes del Poder Judicial, esto el primer domingo de junio del 2025, en una contienda nacional en la cual habrá 5.379 candidaturas entre aspirantes a ministros, magistrados y jueces. La diferencia presupuestal básica entre 2024 y 2025 representará para el INE una reducción de 22.000 bajó a 19.000 millones de pesos. O sea, es poquito. Y solo en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial se gastarán más de 6.000 millones de pesos, cuando el año pasado para la elección federal se gastaron más de 9.000 millones de pesos. Vemos en la diapositiva 17 cuáles fueron los principales gastos del INE en el 2024. Su presupuesto base, es decir, su presupuesto operativo para sus cuestiones administrativas, salarios, gastos de transporte y todas esas cosas, el INE gastó en el 2024 12.860 millones de pesos. Gastó directamente en la elección federal para presidentes, senadores y diputados 8.802 millones, casi 9.000 millones de pesos. En total, el presupuesto del INE directo fue de 22.322 millones de pesos el año pasado. Pero si vemos el presupuesto del 2025 en la diapositiva 18, en esta diapositiva 18 vemos que el presupuesto base del INE no cambia mucho. De los 12.860 millones en el 2024, baja a 12.305 millones en el 2025. Y de los 8.802 millones que gastó en el 24 para el proceso electoral federal, bajó a 6.219 millones para organizar el proceso electoral extraordinario para la elección del Poder Judicial. De tal manera que en la elección federal del año pasado el INE gastó 22.322 millones de pesos y en el 2025 gastará 19.645 millones de pesos. Ahí sí, no hubo mayores cambios y se mantuvo más o menos en el mismo rango el gasto del Instituto Nacional Electoral. El enorme gasto que se destina para el financiamiento de los partidos políticos provoca mucho malestar entre los ciudadanos. A la mayoría de la gente los considera un mal necesario, pues tienen el monopolio del registro de las personas que pretendan participar en la vida pública mediante alguna candidatura a algún cargo de representación popular o puesto ejecutivo en el gobierno. Por lo mismo, uno de los temas que suscita mayor indignación en la opinión pública es la millonaria cantidad de recursos del erario que año con año son entregados a los partidos políticos nacionales para el sostenimiento de sus estructuras y la obtención del voto. Pero además, contrasta con la enorme cantidad de recursos que reciben los partidos políticos, contrasta con la muy pobre membresía que oficialmente tiene cada uno de ellos. Vemos la diapositiva número 20. Esta recopilación nos muestra los presupuestos de financiamiento a partidos políticos en años electorales desde el año 2000 hasta el 2025. Fíjese usted, en el 2000, con 11 partidos políticos, el gasto en partidos políticos fue de 3.064 millones en el 2000. Si nos vamos a los comicios del 2018, vemos que con 9 partidos políticos, menos partidos políticos, el gasto prácticamente se duplica. De 3.064 al 2018 aumenta a 6.788 millones. Se duplica y en el 2000 había 11 partidos y en el 2018 solo 9 partidos. Pero si damos el paso del 2018 al 2025, veremos que en el 2025, con solo 6 partidos políticos,
el gasto total de los partidos políticos será de 7,354 millones de pesos. 7,354 millones de pesos con solo 6 partidos políticos repartiéndose el botín, lo cual significa que hay un incremento en los recursos y en el abuso. Vea usted la tabla, la puede checar con calma y verá cómo no para de incrementarse el gasto en los partidos políticos. Y en la diapositiva número 21 verá usted también la pobreza de trabajo que hacen los partidos políticos. Se supone que ellos deben trabajar con la gente, decirle a la gente cuáles son sus principios, sus postulados, invitar a la gente a participar, estar con la gente en los barrios, las colonias, en las ciudades, para convencer al ciudadano que la democracia es el mejor sistema y que hay que participar. Sin embargo, la militancia de los partidos es muy pobre. ¿Cómo se explica usted que un partido como Acción Nacional, que tiene el segundo presupuesto más alto de la República, tenga solamente 277,000 afiliados? ¿Cómo se explica usted que un partido como Movimiento Ciudadano tenga solo 384,000? El Verde Ecologista, 592,000. El único que, bueno, el PRI, por ejemplo, en su último registro del 2023 tenía 1,411,889 militantes registrados oficialmente. Sin embargo, habremos de esperar a que se haga la última actualización del padrón de los partidos políticos, lo que tendría que ocurrir en agosto del 2026, y a lo mejor de ese 411,889 afiliados, a lo mejor el PRI ya nada más le quedan la mitad o un tercio de ese 1,411,000, porque ha sufrido una desbandada terrible. Y está en contraste el caso de Morena, que del 2020, cuando tenía 466,000 afiliados, aumentó a 2,322,000 afiliados en el 2023. Es el único partido que en los hechos ha estado trabajando para incrementar su afiliación. Incluso usted recordará que en las semanas recientes, Luisa María Alcalde, la presidenta de Morena, dijo que la pretensión de su partido de aquí al 27 es afiliar a 10 millones de personas. Pues ya deberían de estar trabajando porque ahorita Morena solamente tiene 2,322,136 afiliados. Pero a pesar de eso, es el único partido que incrementó sustancialmente su afiliación del 2020 al 2023, porque tuvo un incremento del 397% de incremento en su militancia. Y vemos en la diapositiva 22 un cuadro muy sencillo donde hacemos un comparativo importante. Hasta el jueves 30 de enero del 2025 es la última cifra que tenemos. El INE tenía registrados en su lista nominal de electores, es decir, personas con credencial para votar, tenía registrados 98,497,617 ciudadanos. Y hasta esa misma fecha, los partidos políticos sumaban 5,445,746 afiliados. Es decir, solo el 5,51% de la lista nominal de electores de todo el país están afiliados a algún partido político. Año con año aumenta el financiamiento a los partidos políticos, pero los números oficiales de las personas afiliadas a cada uno de ellos muestran la enorme pobreza del trabajo político que realizan. Actualmente la fracción segunda, inciso A del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias se fijará anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la unidad de medida y actualización. Esa es la fórmula. El financiamiento a los partidos políticos debería calcularse con base en el número de votos reales que en conjunto hubiesen logrado esas organizaciones en los comicios inmediatos anteriores, sobre los votos recibidos en las urnas, sobre el respaldo que realmente les otorga la ciudadanía y no sobre el total del padrón electoral, pues a las urnas no acude el 100% de los ciudadanos que tienen o que solicitaron una credencial de elector.
En los comicios presidenciales del pasado domingo 2 de junio del 2024, votó solo el 61.04% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Acudió a las urnas el 60.95% en las elecciones de senadores y emitió su voto el 60.54% en los comicios de diputados federales. Vemos en la tabla 25, en la diapositiva 25, vemos la participación ciudadana en los comicios presidenciales del 2000 al 2024. Y usted verá que la participación es del 64%, del 58%, del 63% y del 61%. El promedio de participación en la elección presidencial es de 62.02%. Y en la diapositiva 26 vemos la participación ciudadana en los comicios intermedios de diputados federales de 1991 al 2021. Y vemos que el promedio de participación es apenas del 51.68%. Entonces, ¿por qué se multiplica en este caso, como dice la Constitución, el 65% de una UMA, de una unidad de medida de actualización por el total del padrón electoral, si solamente vota el 60% de los ciudadanos, como lo vimos en las diapositivas número 25 y número 26? Bueno, la unidad de medida y actualización vale actualmente 113 pesos con 14 centavos y el 65% de una UMA equivale a 73 pesos con 54 centavos. Con corte al jueves 30 de enero del 2025, el padrón electoral del país registraba 99.890.797 ciudadanos. Si actualizamos la operación, los partidos políticos tendrían que recibir 7.345 millones de pesos de financiamiento. Aún así, una enorme cantidad de dinero fácil que la mayoría de los partidos políticos no se merecen. Y con esto terminamos hoy puntos y comas. Gracias por la gentileza de su atención. Buenas noches, descansen ustedes.